Tardes a todas y a todos. Una nueva reunión de el Centro de Estudios en Derecho de Daños. Como tenemos eh, amigos visitantes de Brasil y también de Perú hoy, vamos a contarles que este es un lugar de encuentro de profesores adscriptos, que es gente que está haciendo la carrera docente, pero que aún no tiene un cargo docente en nuestra universidad. Y también ahora se está incorporando gente que, aunque no esté en el ámbito universitario específicamente, nos ha dicho que tiene intención de encontrarse para pensar los temas del derecho de la responsabilidad civil o derecho de daños, como lo llamamos aquí. Así que es un gran gusto para nosotros hoy contar con dos grandes amigos y además excelentes profesores. Marcos Catalán es más conocido que tú, Erut, porque bueno, ha pasado ya presencialmente por aquí, no solo por Córdoba, sino también por otras provincias. Él es de Porto Alegre, hincha del Gremio, creo. Una broma eso, ¿eh? Eh, es, Es la eh, segunda piel. sí. Eh, es profesor de grado y posgrado en diversas universidades brasileras. Además, encabeza varios grupos de investigación, de difusión del derecho en general, del derecho civil en particular, pero también de teorías sociológicas. Hace mucho interrelación entre ciencias como la filosofía, la sociología y el derecho. Y siempre es un gusto tenerte, Marcos, por aquí. Y para Oates, a quien lo escuché el año pasado en una magnífica conferencia en el encuentro de investigadores, de pesquisadores, como se llama en Brasil, donde un grupo de gente se reúne, de investigadores, precisamente de pesquisadores, se reúnen una vez al año en diferentes lugares. El año pasado fue ¿cómo era? El Blumenau. Blumenau, y este año será en Curitiba, en la patria de Heroes, quien nos recibirá esta vez. Y el año pasado dio una magnífica eh, conferencia central entre los pesquisadores sobre el- la función del derecho civil, ¿no? Con una visión muy humanista de lo que debe ser el derecho civil y un civilista haciendo derecho, cuál es diría yo, su función social dentro de la sociedad, precisamente. A mí me quedó muy grabado lo que os digo y entonces le propuse a Marcos traerlo también para que los conozcan aquí todos quienes aún no lo conocen. Él en particular es del sur, o sea, estamos bastante cerca, Erauz. Es profesor de la Universidad de Paraná, de la Universidad Federal de Paraná, doctor en Derecho por la Universidad de Paraná también, postdoctor en Derecho en Torino, donde vive mi hija, mira, tú, Erauz. Tengo una hija argentina que está viviendo en Torino actualmente, y actualmente ejerce como abogado y procurador en Curitiba. Así que muchas gracias a ambos, un honor para nosotros, un gusto. Esta es vuestra casa. Para lo que ustedes necesiten, por supuesto, estaremos a disposición y ahora los escuchamos. Muchísimas gracias. Bem, ¿Quién empezará? ¿Erots? Ok, sim. Em perfecto. primeiro lugar, eu vou pedir licença a todos vocês para falar em português, porque não falo espanhol, poderia falar portunhol, mas o meu portunhol é um portunhol de Las Cages, é um portunhol terrível.
Então, eu tentarei falar em português de uma maneira muito lenta, espero que possam me compreender. E queria dizer, antes de mais nada, que as palavras do professor José Fernando são mais de bondade dele do que merecimento meu. Mas realmente é uma grande honra estar com todos vocês, nossos amigos argentinos, nossos hermanos, como nós falamos brincando aqui, nossos amigos argentinos, especialmente de Córdoba. E considerando que a investigação é de responsabilidade civil, mais ainda, porque nós sabemos que o direito de danos da Argentina é extremamente evoluído, realmente a produção doutrinária e mesmo as alterações recentes na lei argentina mostram que vocês, e me permitam chamá-los de vocês, estão muito adiantados e talvez bem mais adiantados que nós brasileiros. Estão conseguindo me compreender? Podemos continuar assim? Perfeito. Perfectamente, Arauz. O que eu pensei em trazer a vocês, todos, para essa nossa breve e prazerosa conversa, são algumas perspectivas da responsabilidade civil no Brasil. Vou dividir em 3 etapas. Primeiro, mostrar as grandes transformações pelas quais passou o direito civil brasileiro, em especial a nossa responsabilidade civil, que é, grosso modo, o direito de danos brasileiro. Depois mostrar o que nós podemos chamar da crise dos elementos clássicos da responsabilidade civil, quais sejam a culpa, quais sejam o nexo causal e o dano. E, por fim, num terceiro momento, tentar trazer aqui alguns problemas que estão se apresentando para o direito brasileiro em relação à responsabilidade civil. Começamos, então, por esta abordagem geral. Eu enxergo três acontecimentos no direito civil brasileiro que me parecem muito importantes para nós compreendermos a responsabilidade civil hoje no Brasil. Primeiro, a constitucionalização do direito civil brasileiro. Em segundo lugar, o advento das cláusulas gerais como forma de legislação. E em terceiro lugar, a objetivação da responsabilidade civil. O Brasil está largando a responsabilidade civil subjetiva e casando, entrando em matrimônio com a responsabilidade objetiva, certo? Então, em primeiro lugar, a constitucionalização do direito civil. Nós temos no Brasil uma marca muito importante para a nossa nação, que é a Constituição de 1988. O que ela marca? Em primeiro lugar, ela marca a superação do regime militar brasileiro. Ela marca a redemocratização do Brasil, ainda muito sofrida, ainda em risco, mas realmente ela é essa marca. Ela marca a conquista do Estado democrático de direito. Mas não é só essa a importância da nossa Constituição. Ela permite lançar um novo olhar sobre o direito privado. Todas as forças políticas, econômicas, sociais que concorreram para a nova Constituição em 1988, todas elas levaram à construção de um direito civil baseado na dignidade da pessoa humana. Esse é realmente uma virada de Copérnico no direito brasileiro. Enquanto o nosso direito foi sempre um direito civil patrimonial, preocupado com o patrimônio, a nossa Constituição disse não. A pessoa humana está por trás disso tudo. A dignidade da pessoa humana passa a ocupar um espaço fundamental em nosso direito. E a nossa Constituição, evidentemente, se espraia por todo o direito privado. Hoje nós lemos o direito civil brasileiro, nós interpretamos o direito civil brasileiro a partir dessa luz constitucional. Acima de tudo, a proteção da pessoa humana. Então, essa é a primeira virada. O direito brasileiro, então, ele é refundado a partir de 88. E nesse aspecto,
e vem aí a segunda grande modificação que me parece relevante, surge uma nova forma de legislar, seguindo já o que acontecia em vários países, em vários estados. O legislador agora prefere legislar sob a técnica das cláusulas gerais. Cada vez mais aparecem conceitos jurídicos indeterminados que serão preenchidos pelo juiz no julgamento do caso concreto. Aliás, a própria noção de dignidade da pessoa humana é um conceito um tanto quanto aberto e que o juiz, no caso concreto, vai dar conteúdo. Isto aparece cada vez mais em nosso direito. Outro exemplo desse uso das cláusulas gerais, dos conceitos jurídicos indeterminados, está na presença da figura da boa-fé. A boa-fé objetiva, ela ocupa um lugar fundamental em nosso direito. Eu vejo aqui a doutora Vivian Costa, que é uma pesquisadora nata que trabalha com a boa-fé. Hoje, a boa-fé objetiva é um marco do nosso direito. E ela interfere especialmente, e vou tentar mostrar isso aos senhores, na responsabilidade civil. Ela começa a aparecer, a boa-fé vista como um dever de conduta, a ideia de que as pessoas devem agir com correção, com lisura, a ideia de que as pessoas devem se comportar de acordo com o interesse da outra pessoa, ela é importante também para a responsabilidade civil. Então, nós temos a constitucionalização do direito civil, a presença de uma nova forma de legislar, e, em terceiro lugar, agora em relação à responsabilidade civil, o que nós vemos é um movimento de objetivação da responsabilidade civil. Eu me recordo, quando eu era estudante de direito, se dizia que a regra era a responsabilidade baseada na culpa, a responsabilidade civil subjetiva. E a exceção era a responsabilidade civil objetiva, responsabilidade sem culpa. Posteriormente, nós podemos ver que a responsabilidade civil subjetiva convive com a responsabilidade civil objetiva. Não há mais preponderância da responsabilidade com culpa. E eu ouso dizer que nós estamos nos encaminhando, aqui no Brasil, para um momento em que a regra será a responsabilidade civil objetiva. E apenas acessoriamente nós nos pautaremos pela responsabilidade baseada na culpa. E essa constatação vem do fato de que cada vez mais aumentam as hipóteses em que o legislador estabelece a responsabilidade civil objetiva. É, eu diria, quase a morte da culpa, como trabalha Marcos Catalã. Realmente a culpa hoje, ela não é mais suficiente para a boa aplicação de um direito de danos. A culpa, a pesquisa da culpa, a investigação da culpa, a prova da culpa não dão mais conta das necessidades sociais. Não estou dizendo que isso está certo ou errado. Estou tentando constatar o que virá por aí. E no Brasil há vários exemplos. Vou dar aqui um exemplo que me parece muito didático. Estão me compreendendo? Está indo bem? Podemos seguir assim? Um exemplo que é muito didático, que diz respeito à responsabilidade dos pais pelos atos praticados por soninhos, por filhos menores. No começo, somente se poderia responsabilizar o pai, os pais, se se provasse a culpa dos pais, a culpa invigilando dos filhos. Ou seja, se uma criança comete um ilícito, o pai é levado a indenizar desde que se prove a culpa do pai nos cuidados com o filho, na vigilância do filho. Essa posição foi superada em meados do século passado para que o nosso direito dissesse o seguinte: a culpa dos pais pelos atos dos filhos menores é presumida, ou seja,
Não é mais a vítima que tem que provar a culpa dos pais, mas são os pais que têm que provar não terem culpa pelo ato do filho. E agora, num terceiro momento, num terceiro passo, os pais são objetivamente responsáveis pelos atos dos filhos. Não se fala nem em prova da culpa, nem em presunção da culpa. Se diz simplesmente: o filho causou um dano, o pai vai indenizar. Me parece que esse exemplo mostra claramente esta tendência da objetivação da responsabilidade civil no Brasil. Ela aparece em outros lugares, por exemplo, na responsabilidade por fato de animal. Um animal que causa um dano, o animal causando um dano, naturalmente o seu dono, o seu detentor, será obrigado a indenizar. Quer tenha culpa, quer não tenha culpa. Ou seja, são inúmeras as hipóteses da objetivação da responsabilidade civil. Eu quero crer, e depois talvez o professor Marcos Catalã discorde de mim, que realmente este é um caminho sem volta. Ainda mais porque as hipóteses de responsabilidade objetiva são cobertas por seguros, notadamente seguros obrigatórios no direito brasileiro. Então, esse me parece um panorama do que está acontecendo em nosso direito. O direito civil se constitucionaliza, o direito civil é regulado por cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, e o direito de danos no Brasil está caminhando para uma tendência objetivista cada vez mais. Esta é a primeira etapa desta minha brevíssima fala. Agora vamos adiante. Vou tentar ir adiante para compreender o que se passa no direito brasileiro em relação aos elementos clássicos da responsabilidade civil, aos elementos clássicos do ato ilícito. Claro que há diversas formas de nós descrevermos o que é ilícito, o que é responsabilidade civil. Eu vou me apegar lá à lição mais clássica. A lição mais clássica. O ato ilícito que gera responsabilidade civil é o ato culposo que gera um dano e há uma relação de causalidade entre o ato, entre a conduta humana e o dano. Então, são os três elementos, me parece que todos compreendem isso, ainda que alguma crítica mereça, esta é a conformação clássica da responsabilidade civil. Ato culposo, dano e nexo causal. Em relação ao ato culposo, o que nós vemos cada vez mais no Brasil é uma espécie de ocaso, eu não sei se diria morte da culpa, mas ocaso da culpa. Cada vez mais nós estamos trabalhando não com um conceito subjetivo, quase religioso de culpa, mas com um conceito normativo de culpa. Há mesmo uma espécie de objetivação da culpa. E um exemplo típico disso está na boa-fé objetiva. O Código Civil Brasileiro de 1916, os senhores sabem que nós tivemos dois grandes códigos civis. O Código de 1916 e agora o atual Código Civil, que é o Código de 2002. O Código Civil de 1916 falava apenas em ato ilícito. O ato ilícito gerava dever de indenizar. O novo Código Civil, com críticas, mas é a posição do legislador, ele diz que há duas espécies de ilícito. Há o ato ilícito propriamente dito, ação, omissão culposa que gera dano, e há também o abuso de direito. Em nossa ordem jurídica, o abuso do direito é considerado também uma espécie de ilícito. E o abuso de direito nada mais é do que o exercício abusivo de uma posição jurídica. É o sujeito que, ao exercer um direito, o exerce de forma dissonante das finalidades. Se me permitem, eu vou ler aqui aos senhores o que diz o artigo 187 do nosso Código Civil.
que trata do abuso de direito. Diz ele: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, sempre que alguém, ao exercer um direito, dissocia esse exercício das próprias funções daquele direito, dissocia da boa-fé ou dissocia dos bons costumes, ele estará praticando um ato ilícito da espécie abuso de direito. Vejam que há uma referência à boa-fé. Se eu exerço um direito dissonante da boa-fé, eu exerço o direito de maneira abusiva. E a boa-fé, nós sabemos, os senhores sabem, a boa-fé objetiva é um estándar de conduta. A pessoa deve se comportar assim. A pessoa deve ser fiel à sua palavra. A pessoa deve se comportar de maneira correta, de maneira adequada. Deve se comportar com lisura. Ora, quando se diz, no exemplo do abuso de direito, que as pessoas devem se comportar com boa-fé, pena disso ser um ato abusivo e, portanto, ser um ato ilícito, nós estamos objetivando o próprio conceito de culpa. O que, aliás, em meu entender, vem em boa ordem, boa hora, porque nós sabemos que a investigação da culpa, a prova da culpa é sempre difícil. Num resumo, numa síntese muito sintética, o que se vê cada vez mais é que há um standard de culpa. Não se trata de perquirir a culpa no caso concreto, mas de visualizar um padrão de comportamento. E quem foge desse padrão de comportamento, esse atuar é tido como atuar culposo. Então, esta é a primeira questão que eu trago aqui do que eu enxergo nisso. Não há mais aquela culpa dos clássicos, aquela culpa da Igreja Católica, aquela culpa que nos perseguia e nos deveria levar ao inferno. Não. Nós estamos diante de uma nova figura que eu chamo de culpa normativa, e o professor Marcos Catalã é realmente a grande autoridade nesse assunto. Em segundo lugar, meus caros amigos, o problema do dano. O que é o dano? Que coisa é o dano? Nós sabemos que a doutrina clássica já teve dificuldades e tem de discernir, de indicar exatamente o que é o dano. O dano é a penetração da conduta de uma pessoa na esfera jurídica de outra, seja na esfera patrimonial, seja na esfera patrimonial. Mas o que nós vemos hoje, cada vez mais, é uma expansão dos danos indenizáveis. Cada vez mais, e este é um dos problemas que eu trarei daqui a 5 minutos, cada vez mais surge uma discussão do que efetivamente é um dano. Nós temos, por exemplo, e é só um exemplo, no Brasil, vou dar 2 exemplos, o problema do mero aborrecimento. Com a facilidade de acesso ao judiciário, qualquer pessoa que sinta um tumulto na sua vida cotidiana diz: sofri um dano. E os nossos tribunais sofreram para dizer o seguinte: dano é uma coisa, mero aborrecimento, que é uma coisa normal em nossa vida privada, mero aborrecimento não é dano, certo? Então, realmente há isso. Outro exemplo muito importante aqui é o problema do tempo, certo? O tempo perdido pelas pessoas. Nós sabemos que, e isso me parece acontece na Argentina, o sujeito que perde tempo porque teve que ficar numa fila de banco 2 horas. O sujeito que vai a um médico com horário marcado e tem que esperar 2 horas para ser atendido. Ele perde um tempo, e um tempo precioso da sua vida. Neste tempo, ele poderia estar praticando, poderia estar produzindo alguma coisa.
mas ele perde tempo. Será que o tempo é indenizável? Então, em suma, o que está por trás disso tudo é uma discussão. O que é o dano? Exatamente no que consiste o dano. E, em terceiro lugar, o grande problema no direito brasileiro do nexo causal. Realmente, esta é, no meu entender, uma das figuras mais complexas da responsabilidade civil, ainda mais, diante das várias hipóteses de concausas. E se a doutrina não se entende em definir o que é o nexo causal, ou qual é a teoria mais adequada para dar conta da realidade, muito menos o judiciário. O que nós vemos no Brasil, principalmente no judiciário, é uma flexibilização do nexo causal. O que eu quero dizer com flexibilização do nexo causal? Os tribunais apreciam os fatos e decidem se deve haver indenização ou não, baseados num critério de justiça. E a partir de uma decisão, eles encontram um nexo causal. Há um exemplo clássico aqui no Brasil, um julgado muito interessante, em que aconteceu o seguinte: uma criança passava férias num hotel, um grupo de estudantes, todos pequenos, todos ninhos, passavam férias num hotel. Nesse hotel havia uma piscina com um escorregador, um escorrega. Sabem que coisa é um escorrega? Um Um, tobogã. um tobogã. Pois um dos meninos, vejam, uma excursão organizada por uma escola, os pais não estavam presentes. À noite, uma dessas crianças com 15 ou 14 anos vai à piscina enquanto a piscina estava fechada, estava cerrada à noite. Ele sobe no tobogã, pula a guarnição, sobe no tobogã e, ao invés de escorregar, ele pula. A piscina estava vazia e o menino sofre uma lesão muito séria. Eu indago aos senhores, há algum nexo causal entre a atividade, entre o hotel e o dano? Nenhum. Muito pelo contrário. O hotel havia cercado, havia proibido o ingresso na piscina. Havia avisos, notícias, não usem a piscina. Há algum nexo causal da empresa que organizou a viagem? Nenhum. O que houve foi uma culpa exclusiva da criança, pois o tribunal mandou o hotel indenizar. Por quê? Porque se entendeu que era necessária uma indenização. Então, hoje o que nós temos? O nexo causal, talvez até pela dificuldade de nós estudarmos essa figura, ele está sendo flexibilizado em prol da justiça. Não sei se isso é bom ou ruim, mas este é um dado. Realmente no Brasil, hoje os tribunais primeiro decidem se querem indenizar ou não e depois acham um fundamento. Eu acho que a expressão loteria é conhecida de vocês. Realmente, hoje, o advogado tem que dizer ao seu cliente: é uma loteria. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por conta dessa flexibilização do nexo causal. Então, eu encerro esta segunda etapa aqui da minha breve fala para dizer o seguinte: todos esses elementos clássicos da responsabilidade civil, conduta, dano e nexo causal, relação de causalidade, estão em crise e nós estamos tentando reconstruir a responsabilidade civil. Passo agora ao terceira abordagem que eu gostaria de trazer a vocês. Tentar trazer 4 exemplos de problemas que surgem no direito civil brasileiro, no direito de danos. Problemas até agora ou ainda não resolvidos. Primeiro deles,
a figura dos danos punitivos, dos punitive damages. Há um grande debate no Brasil, ainda não resolvido, sobre se o nosso sistema aceita ou não os danos punitivos. De um lado, há a presença daqueles que dizem: direito civil não serve para punir, direito civil deve apenas reparar o dano. Do outro lado, aqueles que dizem que a fixação de danos tem uma função punitiva e seria permitido ao juiz aumentar a indenização a título de danos punitivos. Essa é uma questão não resolvida ainda no Brasil, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência. Um segundo tema que está ressurgindo no Brasil é o tema do tabelamento da indenização por dano moral. Há não só do dano moral, mas do dano existencial. Por conta de uma recente reforma da legislação trabalhista, começou a ressurgir no Brasil a discussão: devemos tarifar ou não os danos morais? Essa questão foi afastada pelos tribunais, mas ela vai voltar mais cedo ou mais tarde. Até porque ela é uma consequência da culpa normativa. Se a responsabilidade é objetiva, vamos desde já dizer qual é o valor da indenização. Em terceiro lugar, e este é um problema que eu tenho certeza assola todos nós, inclusive na Argentina: as novas tecnologias e, especialmente, o papel do corpo humano na responsabilidade civil. Eu uso a expressão corpo humano no seu sentido mais amplo possível: a existência humana. Os avanços tecnológicos, os avanços científicos, os avanços relacionados à proteção de dados nos transformam em outra coisa. E nós temos que saber o que será uma violação ao corpo humano, o que não será uma violação ao corpo humano. E, por fim, o quarto ponto, que também vai ser objeto aqui de muito debate no direito brasileiro, diz respeito à responsabilidade civil endofamiliar ou à responsabilidade civil intrafamiliar. Os danos causados entre marido e mulher, para usar um só exemplo. Qual é o problema do nosso direito? O nosso direito de família ainda estabelece os deveres matrimoniais. E para usar um só exemplo, o Código Civil diz: marido e mulher têm o dever recíproco de fidelidade. Para usar um exemplo apenas. Durante muito tempo, o critério da fidelidade era um critério que alimentava a questão do divórcio, da separação, o cônjuge culpado ou o cônjuge inocente. Ou seja, dizer que um cônjuge quebrou o dever de fidelidade significava dizer que este cônjuge era culpado pelo fim do casamento e o outro era inocente. Isso não existe mais. Para fins de divórcio, para fins de separação, o nosso direito não diferencia quem é culpado, quem não é culpado. O nosso direito de família nos diz o seguinte: acabada a affectio maritalis, acabou o casamento. Não se precisa investigar quem deu causa ao casamento. E aí este dever matrimonial, dever de fidelidade, continuou lá. E aí a doutrina pergunta: e quais, já que é um dever de fidelidade, já que existe um dever de fidelidade, quais as consequências do descumprimento do dever de fidelidade? Pode haver responsabilização civil do cônjuge que quebra o dever de fidelidade? Ou este dever de fidelidade não gera nenhuma consequência na responsabilidade civil? Há o dever, mas ele é apenas um programa conjugal ou ele é um dever jurídico? Eu usei aqui o exemplo da fidelidade porque me parece o mais didático, me parece que esta é uma questão que repercute em toda a América Latina. Mas, realmente,
cada vez mais está a se debater se a responsabilidade civil deve entrar no lar conjugal, se a responsabilidade civil deve ingressar dentro dos acertos familiares ou se os acertos familiares são algo para além da responsabilidade civil. Esta é uma questão que vai aparecer muito aqui e seria muito interessante debatermos ela. Por fim, eu digo o seguinte: eu disse há pouco que há um debate no Brasil sobre a perda do tempo. Se alguém perde tempo numa fila de banco, se alguém perde tempo num consultório médico, isto gera, dever de reparar, é a chamada teoria do desvio produtivo, a responsabilidade civil pela perda do tempo. Eu trouxe esse exemplo há pouco para dizer o seguinte: eu espero que vocês não me processem por terem perdido tempo me ouvindo. Eu confesso que agi com a maior boa-fé possível. Era isso que tinha que falar, professor José Fernando. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma honra poder falar algo aos senhores e espero mais aprender do que ensinar aqui. Excelente, muchas gracias, Herald. Eh, Todos y cada uno de los temas que has planteado son temas que en la Argentina se discuten y que se siguen pensando. Así que vamos a tener oportunidad luego de que Marcos nos brinde su charla, de abrir a debate y vamos a hablar mucho sobre todos los puntos, porque todo esto tiene que ver con nuestra realidad, con lo que demuestra que estamos mucho más cerca que lo que parece. Marcos, tuyo el... Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo intentaré hablar en español, aunque yo sepa que no hablo el español. ¿De acuerdo? Seré un poco más conservador que mi comandante, el profesor Erotz, ¿sí? Pues pensando en hablar para investigadores e investigadoras que viven en Argentina, el corte metodológico que yo hice fue pensando en mostrar a ustedes cómo la responsabilidad civil está puesta en nuestro Código Civil. Por eso, por cierto, no seré tan crítico cuanto fue Eros. Y a mí me encantaría hablar de mucho de lo que Eros habló con vosotros, pero eso pondría en riesgo aún más el español que yo no hablo. Por supuesto, tengo que agradecer la inmerecida y casi irresponsable invitación que me fue hecha por este señor increíble que se llama José Fernando Márquez. Yo agradezco al Centro de Estudios en Derecho de Daños de la Universidad Nacional de Córdoba. Una vez más, gracias mi amigo, gracias José Fernando, que insiste en creer, yo no sé o no lo sé por qué motivos, que yo sea un buen investigador. Es un verdadero honor hablar para vosotros que están en una casa, una universidad, donde tengo amigos que son personas increíbles. El profesor Daniel Pizarro, el profesor Juliet Vaz, Constanza Garcino. Aquí está con nosotros, con el pelo blanco, Federico Ossola, que tiene trabajos preciosos en derecho de obligaciones, Andrés Farizat, y por supuesto, una vez más, José Fernando. Las profesoras que aquí están también, Beatriz, María Cristina, Florencia, Liria, y agradezco aún mis amigos brasileños, Rubem, Jesús, Mariana, Eduarda, Marcelo, Juan, y tantos otros. Y a mí me encantaría de estar puesto en la lista de invitaciones para los próximos encuentros, porque veo que están haciendo un trabajo increíble.
Por eso, si posible, donde está Matías, por favor, yo quiero estar en las próximas invitaciones para escuchar, no para hablar, porque tengo que aprender mucho con mis amigos argentinos y ahora también con el peruano que está aquí, Marco André. Estaré en Lima en 45 días para beber buenos vinos. Bien. Tengo, por supuesto, entonces el deber de decir que es un honor, pero al mismo tiempo un desafío, un doble reto, hablar para profesores de primera línea en Argentina y en Brasil. Herodes en Brasil lo prueba ese gentil señor, también es un genial señor. Y solamente no estoy más feliz porque hablo por el Zoom. Porque a mí me encantaría estar en Córdoba una vez más. Es una ciudad por demás preciosa para no ser visitada físicamente. Yo estuve en Córdoba 2, 3 veces en mi vida y quiero volver muchas veces más. Ahora sí, como anticipado, la comunicación no pretende más que mostrar cómo se trata la responsabilidad civil en el Código Civil brasileño. Entre nosotros, no es posible hablar de la existencia de un derecho de daños en el Código Civil. Nuestro Código Civil aún trabaja en el paradigma de la responsabilidad civil. Aunque, como Herodes demostró en una lectura del Código Civil desde la Constitución, sea posible decirles que estamos empezando a crear un derecho de daños. Hay una verdadera ruptura paradigmática desde la responsabilidad civil hasta el derecho de daños. Y entre vosotros existe por lo menos a 70 años, 60 años, 60 por lo menos, desde el cambio del Código Civil de Vélez en los años 60, ¿no? Bien. Por lo tanto, yo quiero hacer un muy corto vuelo panorámico por nuestra codificación. En resumen, además de algunas reglas específicas en los contratos en especie, en el derecho de sociedades, en los derechos reales y en el libro que trata el derecho de familia, por ejemplo, cuando habla de la responsabilidad de los padres por la administración de los bienes de los hijos menores. Por lo tanto, además de algunas reglas muy específicas que están aquí y allá en nuestro código, el tema está sistematizado más concretamente en 3 partes. En el Código Civil brasileño tenemos 3 momentos, 3 partes en que hay reglas de responsabilidad civil. Primero, el título 3 del libro 3 de la parte general del Código Civil brasileño trató de los actos ilícitos en 3 artículos. En la parte general del Código Civil dedica atención a el acto ilícito. En 2 artículos conceptúa el acto ilícito. El tercer artículo selecciona las exclusiones de ilícito. En Brasil, cometen acto ilícito tanto aquel que, por acción o omisión voluntaria, negligencia o imprudencia, viola un derecho y aquí es un problema, y causa daño a otros, aunque exclusivamente de orden extrapatrimonial, pero también comete acto ilícito aquel que, ejerciendo un derecho, excede manifiestamente los límites impuestos por el fin económico o social del derecho, por la buena fe o por las buenas costumbres. Por lo tanto, entre nosotros tenemos 2 percepciones distintas del ilícito. Una, a perspectiva clásica, que demanda negligencia, imprudencia o impericia, aunque exista un problema de percepción o de conexión del ilícito con el daño cuando eso no es necesario, pero al mismo tiempo hay un análisis del acto ilícito desde una perspectiva objetiva, ¿no? Que casi todos en Brasil siguen llamando de abuso de derecho,
pero yo creo que sea mejor trabajar con ejercicio disfuncional o ejercicio inadmisible de un derecho o de una posición jurídica para que no estemos en el problema que Marcel Planiol nos enseña de una logomáquina, ¿no? Por lo menos en portugués esa es la palabra y soy incapaz de traducirla al español. Por lo tanto, el ejercicio disfuncional o inadmisible de un derecho es fuente del acto ilícito y está puesto cuando hay un exceso en el ejercicio de un derecho. Aquí tenemos, por ejemplo, la teoría de los actos propios. Venire contra factum proprio non poter, suppressio, surrexio, y sigue el camino con las otras figuras. La crítica que creo que es más contundente, repítola, cuando piensa el asunto, se refiere al acoplamiento de las expresiones violación del derecho y causar daño a otros, combinación que sugiere que la ilicitud solo producirá efectos reparatorios. Mejor, solamente será caracterizada cuando produzca daño. Y eso no es verdadero. ¿Por qué? Porque el punto para el cual llamo la atención es que el legislador no se da cuenta de la posibilidad de un ilícito que sea nulificante, por lo tanto, que produzca efectos en el campo de la validad de un negocio jurídico y aún no se da cuenta de que es posible aún hablarmos en una nulidad, ayúdame José Fernando, caducificante. Por ejemplo, en el derecho del consumidor, cuando el proveedor me envía algo que yo no compré, que yo no solicité, yo puedo recibirlo como una muestra gratis. No hay derecho de repetición del pago. Oh, ¿no deseas pagar por algo? Yo no quiero, yo no pedí eso. Por lo tanto, aquí tenemos una ilicitud porque el derecho del consumidor en Brasil no autoriza el envío de cosas que no fueron solicitadas, pero la sanción, el derecho aquí apunta es, proveedor, no tenés el derecho de recuperar, de rehaver la cosa. Un ilícito caducificante. ¿Oh? Por lo tanto, en Brasil, el ilícito tiene por lo menos tres dimensiones distintas. La sanción reparatoria, la sanción de nulidad, nulo o anulable, y la sanción caducificante. Pero allá, en la regla, el legislador cree que solamente existe una dimensión reparatoria. Y, como dicho, hay algo muy grave. La regla indica que la ilicitud requiere la ocurrencia de un daño, lo que no es verdad. Punto. Segunda parte. El título cuarto del libro primero de la parte especial del código, el libro de las obligaciones, regula el incumplimiento entre los artículos 389 a 420. Una cosa, yo tengo todo eso escrito, si desean después pueden enviarlos sin problemas, ¿sí? Es solamente un análisis sin notas, sin Excelente. autores de nuestro código. Gracias. Gracias, Marco, y lo vamos a distribuir también, claro. Entre esos artículos se tratan el incumplimiento, la imposibilidad de cumplimiento, la mora, sus consecuencias, las pérdidas de daños, los intereses legales, las ajas confirmatorias, penitenciais y la cláusula penal. En nuestra opinión, o en mi opinión, porque soy uno o soy muchos, no lo sé más, en mi opinión, el legislador se omite, y en especial porque tenemos un código que debería ser nuevo, no lo es un código viejo que nació hace poco tiempo, pero algunas personas dicen que es un código nuevo. Se omite el legislador al no prever, por ejemplo, el cumplimiento imperfecto de las obligaciones, justificándose por haber creado mayores límites, no, mayores límites a la caracterización de la mora, que en nuestro caso
abarca no solamente el tiempo, el retraso culposo en disposición textual, pero problemas cuanto al lugar y el modo o forma de cumplimiento. Pero el legislador lo hace sin darse cuenta, sin embargo, que la semántica no puede ser subyugada bajo pena de crear un caos hermenéutico. Existe en el Código Civil brasileño, artículo 394, la regla sobre el concepto de mora. Y en nuestro caso, la mora es más que demora. Problemático. El legislador, lo digo una vez más, no tiene ese poder. Él no puede decir que eso es una silla o un coche. Hay otros problemas, tal vez menores, que quiero compartir con ustedes muy brevemente. La regla que establece que los intereses moratorios en la responsabilidad contractual se calculan a partir de la notificación en el proceso civil, ignorando la construcción histórica de la mora ex re. En vez de interpretarse esa regla solamente para los casos en que la obligación negocial no es líquida, que necesita ser liquidada, se interpreta que en todos los casos los intereses moratorios empiezan a producirse solamente después de la, en buen portugués, citación, que es el acto en el proceso civil que da a conocer al otro que existe una acción en juicio. Dos, segundo problema, la regla que reenvía el quantum de los intereses a otra regla que es muy abierta y cuya interpretación después de 20 años de vigencia del Código Civil aún no fue pacificada en nuestros tribunales superiores. Entre nosotros discutimos si los intereses moratorios legales son de 1% al mes y no pueden ser sobrepuestos, ¿no? No hay intereses sobre intereses, o si los intereses son una tasa que llamamos SELIC, que es una tasa que es utilizada para el cálculo de los créditos que son debidos al fisco, a la hacienda pública, y que es algo que flota, porque depende de cuestiones políticas. Y por sí solo eso es un problema, porque flota para más o para menos. Estamos hablando de intereses legales, no estamos hablando de corrección monetaria. Y aún hay un otro problema que veo, que es una regla que dispone que la indemnización suplementaria debe estar expresamente prevista en los casos de cláusula penal resolutoria, porque eso nega el derecho a la amplia reparación constitucionalmente previsto en Brasil. Y aún hay un otro problema que está puesto aquí, aunque produzca efectos también en la responsabilidad extracontractual, que está en la disposición formulada en el artículo 403 y que el profesor Herold de algún modo habló para nosotros. Ese artículo dispone que las pérdidas y daños solo incluyen las pérdidas y el lucro cesante que son reales y resulten directa y inmediatamente del incumplimiento o una otra lectura del acto ilícito en la esfera extracontractual. Essa disposição é utilizada também, como dicho, en la responsabilidad aquiliana, pero ella hace que la literatura jurídica tenga perdido y siga perdiendo una enorme cantidad de tiempo discutiendo si la teoría causal más adecuada es a la del daño directo, inmediato, o la de la causalidad adecuada. Una con un análisis un poco más abstracto, otra con un análisis un poco más concreto, porque eso impide percibir que las dos teorías quedaron sepultadas sobre los escombros de la modernidad. ¿Por qué?
Porque como está probado por un trabajo de doctorado de un gran amigo, el profesor Pablo Malheros, hoy, cuando pensamos el nexo de causalidad, debemos hablar con la física contemporánea. Y las personas, y eso incluye nosotros, debemos mirar intelectualmente al futuro. Y los empresarios con aún más razón. Y imaginarnos el peor escenario posible. Imaginarnos un mundo de caos. Imaginarnos algo como la película Terminator. Peor escenario, intelectualmente, operación mental. Y después caminar para volvernos al momento actual, erigiendo, levantando todos los diques que sean necesarios para impedir el daño que imaginamos que tal vez, quizás, pueda ocurrir. Por eso, hablando con Edgar Morin, acoplando sistemas jurídico, económico y otros sistemas científicos, debemos mirar al futuro, como la física, y volver trabajando así. Si no se prueba que eso fue hecho, el daño deberá ser reparado porque existe nexo causal. No en una perspectiva moderna de la modernidad, pero en una lectura contemporánea. ¿Sí? El trabajo de Pablo está publicado también en español. Si desean, puedo hacer la puente y ponerlos en contacto con él para que accedan a esta investigación. Sí, Pablo es un grande amigo de muchas personas que están aquí en ese momento. Por fin, para terminar y cumplir la promesa de ser breve, el título 9 del mismo libro de Derecho de Obligaciones trata de la responsabilidad civil lejanamente inspirada en la Lex Aquilia de Dano. Son dos capítulos, dos partes. El primero, o la primera parte, aborda la obligación de indemnizar. La segunda parte trata de la indemnización. De la primera parte merece especial atención la regla que ahora establece con razón que, mediante un hecho ilícito, causa un daño a otro. Aquel que, mediante un hecho ilícito, causa daño a otro, está obligado a repararlo. Entonces, esa regla dialoga con la regla de la parte general que trata del acto ilícito para decir, está bien, aquí estamos hablando de la responsabilidad civil. El que comete un ilícito con daño debe repararlo. El único párrafo que acompaña ese artículo 927 impone la utilización de un factor de imputación objetivo para los casos previstos en la ley, y son muchos, y para las situaciones en las que la actividad realizada por el autor del daño implique, por su naturaleza, un riesgo más grande que las actividades normalmente desarrolladas socialmente para los derechos de otros. Aquí se usa como ejemplo para explicar la imputación objetiva del deber de reparar en los casos en que hay responsabilidad por riesgo, no hay riesgo de actividad, pero actividad de riesgo, imputación objetiva, se usan los ejemplos de las mineradoras. Pero yo pienso también que actividad jornalística en Internet, que todo pasa muy, periodista en Internet, todo pasa muy rápidamente sin que verifiquen responsabilidad objetiva. Es muy riesgosa la actividad. Trabajar con algoritmos, trabajar con fármacos y otras cosas. Aunque mucho de eso puede estar también en el derecho del consumidor y allá tenemos más claramente la responsabilidad objetiva. Bien, como dicho, con lastre en este dispositivo, la doctrina ha sugerido que en Brasil la regla adoptada es la responsabilidad subjetiva. Aún se habla mucho que la regla en Brasil es la responsabilidad objetiva, sin escuchar lo que Rhodes compartió con nosotros. Correctamente, hay una tendencia muy fuerte de que la regla, y yo creo que la sea hoy, sea la responsabilidad objetiva, en pocos casos la subjetiva, y en poco tiempo, con suerte,
no tendremos más responsabilidad subjetiva. Bien, eso crea, esa lectura más conservadora, crea serios obstáculos al avance del derecho de daños que estamos construyendo en América del Sur, especialmente en Brasil, en particular, debido a los trabajos realizados en Argentina, como dicho. Seguir hablando, repitiendo el mismo discurso, culpa, 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 nos impide de caminar adelante. Isso impide el avance de un derecho más solidario, más preocupado con la persona humana. A su vez, el artículo 928 dispone que el incapaz es responsable por los daños causados cuando sus responsables no puedan ser obligados a ello o no tengan medios, recursos económicos suficientes. La responsabilidad del incapaz por sus propios actos. La indemnización prevista en ese artículo deberá ser equitativa y no se producirá sin respecto al mínimo existencial. Esto está en una expresa disposición legal. ¿Sí? Es eso que estoy compartiendo con ustedes en ese momento. El texto tiene problemas serios, creo yo. Primero, da lugar a sugerencias doctrinales sobre la irresponsabilidad del progenitor que no tiene la custodia y permite decir que no habrá condenas en las excepciones que enumera. No habrá condenas cuando no respétese al mínimo existencial de los responsables por el incapaz. Pero debería llamar la atención sobre el hecho de que la protección del patrimonio mínimo coexiste con la reparación máxima del daño, hasta porque están en dos momentos procesales distintos. Una cosa es la condena en el proceso civil, la otra cosa es la ejecución de la condena, que tal vez no sea posible por condiciones materiales. Y si no estoy correcto, doctor Ossola, después dímelo, ¿no? Si son la misma cosa o si es posible separarlo con su gran experiencia también con el derecho procesal. En otras palabras, una vez más, la condenación deberá estar en la sentencia, aunque esa no pueda ser ejecutada en un momento o por todo siempre, por privar el deudor del mínimo que garantice una vida digna. Y por supuesto, se puede discutir qué es necesario para rellenar esta idea de mínimo existencial de vida digna. Quiero compartir también que una disposición extremadamente importante y rara vez mencionada establece que, con excepción de otros casos previstos en leyes especiales, los empresarios individuales y las empresas son objetivamente responsables por los daños causados por los productos puestos en circulación, abarcando, creo yo, los casos tratados en el contexto de los riesgos del desarrollo, un tema extremadamente importante en escenarios pós-pandêmicos. E miren, o que encanta aqui é que é uma regra de direito civil, não uma regra de um direito especial como o direito do consumidor. E, por lo tanto, abarca casos que não são objeto da proteção constitucional do consumidor que existe em países como Brasil e, por supuesto, em Argentina. A su vez, y eso fue dicho también por Herodes, en nuestro Código Civil, la responsabilidad por hechos de terceros alcanza los padres por actos de los hijos menores bajo su autoridad, al tutor y curador por los actos de los tutelados en las mismas condiciones, al empleador por los actos de sus empleados y agentes que se queden en el ejercicio del trabajo y aún a los propietarios de hoteles y otros sitios donde las personas se hospedan por dinero, incluso con fines educativos, por actos de sus huéspedes, residentes y estudiantes. En esos casos todos hay responsabilidad por hecho de tercero. Lo que quiero aquí frisar es que los responsables no podrán recurrir a la tesis de la culpa en elegendo, como fue antes dicho por Herodes, o de la culpa en vigilando, existiendo expresa determinación legal en ese sentido.
Los padres, los tutores, los empleadores, los hoteles responden objetivamente por los datos de las personas que están listadas en la ley. Y aún en una perspectiva objetiva, debe valorarse la responsabilidad del propietario o cuidador del animal por los daños causados por él, cuando no se acredite un hecho exclusivo de la víctima o fuerza mayor. En perspectiva objetiva, va a aferirse la responsabilidad del propietario del inmueble por los daños que resulten de su ruina y aún del que habita un edificio por los daños que resulten de cosas que de él caigan o se arrojen en lugar indebido, como la cabeza de los peatonales. Cabe señalar que en Brasil no existen reglas sobre responsabilidad por el hecho de la cosa y se usa analógicamente las reglas de la responsabilidad por los hechos de los animales o de cosas caídas o atiradas, arrojadas, ¿no? Además, a propósito da alusão à força maior, porque a regra solamente trata de força maior, não hablo de caso fortuito, e quase sempre força maior e caso fortuito. A propósito dessa alusão, eu creio que força maior e caso fortuito são o mesmo. E discutir a distinção entre um e outro é como discutir o sexo de los ángeles. É algo que não hace sentido. Para terminar, el segundo capítulo comienza con una regla que aclara que la indemnización se mide por la magnitud del daño, aunque cuando existe excesiva desproporción entre la gravedad de la culpa del agente dañante y la extensión del daño, el juez tenga el poder de reducir equitativamente la indemnización. Aquí, el criterio legislado parece claramente erróneo, equivocado, pues nega la disposición constitucional de la máxima reparación. Ese es el primer problema. Además, los ejemplos pensados por nuestra doctrina casi siempre miran un pobre, una persona muy pobre, manejando un coche viejo, algo que me hace pensar y ella es una persona increíble, en Pepe Mujica, con su Volkswagen Fusca, en buen portugués. ¿Y cómo se llama Fusca en español, José Fernando? ¿Fusca también? El coche que maneja Mujica. No, es un Volkswagen escarabajo, ¿cómo le dicen? Sí, Nós chamamos Fusca. no, Escarabajo, besouro. Besouro. sí. Volkswagen Beetle. Beetle, Beetle. Mas é que o Beetle, entre nós é algo de design. Es el antiguo, de los años 60. Sí, 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 Claro, sí. es el Beetle, el escarabajo. El Beetle. Sí, 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 sí. Escarabajo, besouro, Beetle. Perfecto. Gracias. Bien. Então, miran sempre uma pessoa manejando um escarabajo, um Volkswagen escarabajo, chocando-se com uma Ferrari, uma Lamborghini ou uma McLaren F1. Si la preocupación fuera proteger a los favorecidos, si la preocupación fuera proteger los pobres, los desfavorecidos, bastaría enfatizar la existencia de mecanismos de protección del mínimo existencial, que de hecho puedan promover la promesa constitucional. No es necesario crear una regla como esa. Enseguida, el artículo siguiente, 945, establece que si la víctima ha contribuido culposamente al hecho dañoso, su indemnización se fijará teniendo en cuenta la gravedad de su culpa respecto de la del autor de daño. Lo que hace pensar tal vez que nosotros utilicemos los criterios de tripartición de la culpa. Grave, gravísima y leve, o grave, leve, levísima. Pero yo creo que aquí hay otro error inaceptable. No se trata de concurrencia de culpas, sino de concausas. Por lo tanto, el análisis debe hacerse en el campo de la causalidad, no de la culpabilidad. Hasta porque en muchos casos
se recurre a culpas sin culpabilidad, a culpas objetivas, a culpas normativas. O sea, yo lo digo de modo muy respetuoso, algo que no es la culpa. El código determina que se prefiere la reparación in natura a su valor en moneda, en el artículo 947, aunque yo nunca he visto una sola acción civil siquiera que tome en serio ese dispositivo. Cabe señalar, estoy terminando, cabe señalar que en los términos del artículo 948, una regla muy importante para los casos de muerte, en el caso de homicidio, la indemnización consiste, sin excluir otras, en el pago de gastos con el tratamiento de la víctima, el funeral, el duelo de la familia y aún en el suministro de alimentos a las personas que el difunto les debía, teniendo en cuenta, por ejemplo, la duración probable de la vida de la víctima. Aquí cabe señalar una serie de aspectos, especialmente el plazo inicial y final de la pensión alimenticia prevista por la ley, las presunciones judiciales creadas cuando las personas menos favorecidas, más pobres, son victimizadas por el duelo, como a quien presume renta de un salario mínimo, a quien no tiene trabajo, es menor de edad, o que los adultos necesitan de un tercio, una parte de tres de sus rentas, de su sueldo, cuando para uso personal, y eso no es incluido en el cálculo de los alimentos de responsabilidad civil, pero los otros 2/3 deberán ser pensionados. Y aún es una regla que apunta claramente que la regla que aborda el nexo causal no está correcta, porque estamos aquí delante de un daño por rebote, en portugués, dano en ricochete. Por rebote, ¿correcto? Ping, ping, Así es. ¿no? Es eso. Bien, casi terminando, otra regla bastante importante trata a su vez de la posibilidad que se da al perjudicado, si lo prefiere, de elegir que la indemnización sea arbitrada y pagada de una vez en los casos de pensión por imposibilidad de la víctima ejercer su oficio o profesión en la totalidad o en parte, cuantificación que seguramente exigirá la intervención de un actuario. Se defiende que el pago adelantado en esos casos sea aplicado aún en los casos de muerte de la víctima por medio de la analogía. Es una regla muy interesante, pero muy compleja en términos de aplicación. Existen, finalmente, reglas genéricas sobre lesión, difamación, sobre casos de atentado a la libertad personal, reglas cuyos detalles no merecen nuestra atención por cuenta de las muchas obviedades que contienen y por repetir las reglas generales creadas en el sistema de la responsabilidad civil sudamericano. Creo que es eso. Gracias, amigos, amigas, por su tiempo, por su amabilidad, por su atención y en especial por esta tan honrosa invitación. Muchísimas gracias, Marcos. Un gran aplauso para ti. Vamos a aprovechar a los profesores brasileros para intercambiar algunas ideas y experiencias. El profesor Croce, Ignacio Croce, levantó la mano. Por favor. No, específicamente no, pero aprovecho el momento ahora porque si se hacía después. Un aspecto que me llamó muchísimo la atención, que creo que a lo mejor varios cómo podemos conseguir, es el tema de la flexibilización del nexo causal, en donde primero se determina si es correcto indemnizar por criterios de justicia y después ver quién se tiene que hacer cargo de eso. Creo yo, y me tomo el atrevimiento de decir que si hubiera autores como López Mesa, ya estarían, les agarraría un ataque, donde
no solo que ellos ya de por sí es subjetivista, sino que encima ahora se responde, primero se establece si es procedente la indemnización y después se ve un responsable, o sea, con total independencia de una de las funciones de la relación causal. Me llamó mucho la atención, quizás nuestra teoría o nuestra este, cabeza no es muy aceptado eso. A lo mejor profundizar cómo se aplica en Brasil, si eso depende de los estados, si es algo diversificado a nivel federal, si es una corriente minoritaria, pero que va creciendo. Bueno, la verdad que me llamó un poco la Bueno, atención. esa es la pregunta, Ignacio. Sí, sí, ¿Para quién? el aporte lo... Para el profesor Eros. Sim. Obrigado, Inácio. Veja, não é propriamente uma teoria, mas a prática jurisprudencial tem sido acontecido assim, infelizmente, porque a ideia de resolver o caso concreto supera a técnica, supera as nossas lições. Talvez até porque o tema do nexo causal é um tema muito árido, mas não há uma uniformização em termos federais. E te explico por quê. As nossas cortes federais, que têm a tarefa de uniformizar o direito, elas não apreciam questões de fato. Então, vejam, para eu levar um recurso a Brasília, para eu levar um recurso a uma corte federal de alcance nacional, eu não posso discutir mais fatos. E, geralmente, falar em responsabilidade civil, falar em nexo causal é discutir fatos. Então, as questões não chegam a uma uniformização. Não sei se respondi, não sei se respondi. Y si me E me permite, parece... Perdón, Ignacio. Eh, Vamos a hablar un poquito todos si me así permite, me permite. Un minuto, Marco. La profesora Ramos está publicando en estos días un trabajo integral sobre relación de causalidad, que estamos esperando ansiosos los libros, así que podría compartir o no si en la Argentina el procedimiento de la determinación de la causalidad sigue estos criterios que Erots nos marcó, o para ti no. Yo tengo mi propia visión, pero no la voy a decir ahora. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha bien, Fer. Perfecto, bueno, buenas tardes. Bueno, no, gracias, Perfecto. Fernando, por lo que estás diciendo. Me estás haciendo una publicidad anticipada, pero un poco que también yo reflexionaba en torno a esto que el profesor Eros recién comentaba, pero que Marcos Catalán también hacía referencia. Esta flexibilización responde tal vez a la falta de adopción de una tesis unificada, ¿no? Como un criterio único y preguntar un poco si las tesis o las teorías de imputación objetiva que nos vienen del derecho penal y que nosotros miramos con buenos ojos como criterios depuradores tal vez del nexo causal, están teniendo en Brasil algún tipo de incidencia. Marcos, iria falar algo? pode falar você primeiro, depois eu dou meu pitaco. Não, eu ia dizer, realmente, o Brasil, talvez porque é um tema árido, nós estamos nos batendo com isso. Talvez a teoria da imputação nos ajudasse muito, mas no Brasil, infelizmente, os tribunais cada vez mais fecham os olhos para a doutrina. Isto é uma generalização, é uma generalização. Claro que há juízes que estudam, mas eu ouso dizer que a maior parte dos juízes brasileiros é muito prática. Eles não querem que a doutrina interfira. Isso é lamentável. Yo estoy de acuerdo con eso y solamente un punto cuanto a la cuestión de Ignacio. Eh, no creo que sea correcto elegir la respuesta más adecuada a la Constitución por un criterio de justicia y después llenar las lagunas en la semántica, en la narrativa. Por supuesto, no es de eso que estamos hablando, ¿no? Ese es algo como cruzar el río y empezar a hacer el puente desde el otro lado hasta donde yo estoy.
no es correcto. Pero ese trabajo de Pablo es precioso, ¿sí? Y pone abajo todas las teorías que son utilizadas todos los días cuando lo son por los tribunales brasileños, ¿sí? En el caso que Herodes compartió con nosotros responsabilización del hotel por el muchacho que saltó desde el tobogán. Si yo uso la teoría de Pablo, yo pruebo que existe un nexo causal entre la conducta debida y la conducta ejecutada en concreto, porque sería posible hacer otras cosas, además de carteles informando no use a piscina o la pileta, ¿no? Otras cosas que no fueran hechas probablemente, creo yo. Bien, es posible que pensemos eso colectivamente, pero con las teorías que tenemos no pasa eso. Y no creo que Florencia habló de imputación objetiva. No creo que sea el mejor camino. Yo pensé eso en mi trabajo de doctorado y bien, quiero leer su trabajo así que sea publicado. Muchas gracias. Si se queda pronto, José Fernando, en los próximos 30 días, por favor, le Sí, pido un claro. ejemplar. Sí, claro, si está, te lo voy a llevar. Federico, ¿querés? Bueno, ¿cómo les va, queridos Buenas amigos? tardes. ¿Cómo andan? Vos sabés que me quedé con el tema del factor de atribución, con esta objetivación creciente que vos contabas, Marcos, en Brasil, y toda esa ola subjetivista que nos viene de Europa, yo creo que intencionada, con el tema de la responsabilidad de los portales, de los buscadores, que para mí no encuentra explicación. A ver, es un tema que estoy trabajando ahora. ¿Cómo se determina el factor de atribución? Y bueno, primero por la naturaleza, pero puede haber decisiones de política legislativa. Establecer en ámbitos de natural responsabilidad objetiva la subjetiva o viceversa, porque el factor de atribución termina siendo una gran decisión de política legislativa. El problema que tenemos ahora es una ola subjetivista frente a la ausencia de la definición de la ley. O sea, si el legislador se define, cuestionaremos si está bien o está mal, pero cuando el legislador nada dice, a mí me parece que es la naturaleza, el factor de atribución lo que lo define. Y vos creo que recién hablabas de la actividad riesgosa o el riesgo de la actividad en todo lo que es el uso de la informática. Y no hay duda de que que es objetiva la responsabilidad por su naturaleza. Después el legislador podrá tomar una decisión, fruto de un lobby, no, se podrá cuestionar si afecta la reparación plena, si está bien, qué intereses hay de por medio, si está la libertad de expresión de por medio, por ejemplo, algunos dicen eso, otros hablan de la libertad de comercio. Bueno, es una discusión que nos debemos, pero ahora ese camino hacia la objetivación que en Argentina lo iniciamos hace muchos años y se potenció enormemente en la década del 80 y del 90, es como que ahora está teniendo esta vuelta de tuerca, ¿no? Han aparecido muchos artículos últimamente. Bueno, tenemos un fallo de la Corte sobre responsabilidad de los buscadores, donde se habla de diligencia, de haber podido conocer, de haber conocido. No se dice culpa, pero es culpa, está más que claro. Entonces, bueno, es un tema en movimiento, ¿no? Y complejo, que creo que, bueno, nos va a Vos, afectar a todos porque vos, nuestro vos ordenamiento fíjate, está muy cerca en todo eso. vos fíjate, Federico, que en materia de utilización de inteligencia artificial en Europa, la responsabilidad va a ser, o los proyectos que se han enviado Subjetivo. es subjetiva salvo supuestos de extrema peligrosidad. Y esta ¿Sí? es una decisión legislativa económica, Mm, porque hay una guerra de la tecnología entre Europa, Estados Unidos y China, que por supuesto las empresas van a ir allí donde más les convenga. Entonces, a mí me parece muy bueno que haya decisiones legislativas. Luego se decidirá allí con mayorías y minorías cuál es el régimen que se quiere adoptar y los representantes son los que lo adoptan. Los representantes que están votados a los parlamentos
eh, correspondientes. Sí. Yo voy a tomar, si me permiten, algo de lo que tomó Herodes, porque es sobre lo que voy a tratar de debatir con ustedes, los pesquisadores brasileros, dentro de 30 días, según lo que he visto hoy en las redes que Marcos ha marcado, con lo cual me ha además generado una terrible ansiedad, porque todavía no lo he empezado a escribir y lo tengo que hacer traducir todavía, porque yo sí voy a hablar ¿cómo es? Portuñol, a pesar de que mis amigos me dicen que no me entienden los brasileros y no me entienden los argentinos tampoco, con lo cual no me entiende nadie cuando yo hablo en portugués. Pero es la irrupción o la utilización de cláusulas abiertas, conceptos abiertos y principios en la determinación de las reglas, ¿no? Esto que vos lo marcaste bastante tímidamente para lo que nosotros utilizamos aquí, la buena fe como creadora de conductas deseables o conductas obligatorias, eso sería lo de menos, porque eso hace mucho tiempo que lo usamos, pero en Argentina, a partir de 2 artículos que fueron incluidos en el Código Civil y Comercial, hoy los jueces pueden utilizar estos principios generales para no aplicar una ley, si se entiende que están en contra de los principios, que es lo que está pasando, ¿no? No se ha generalizado, pero bueno, se ha abierto esa vía. Así que ese es un tema que me parece que en materia de responsabilidad civil tiene mucha importancia. Por ejemplo, Eros, eh, se podría decir una indemnización tarifada, como tú dijiste, que están intentando hacer el daño moral, cuestión que aquí sería inimaginable, porque aquí no se acepta que nada sea tarifado. Lo tarifado ha sido declarado inconstitucional casi consuetudinariamente, eh, y esta eh, imposibilidad de prever que genera la falta de tarifación, ¿no? Pues yo podría discutir los montos de la tarifación. Me decía el otro día una profesora, una adscripta a la cátedra que regresa de España en este momento, que el problema de los accidentes automotores en España ha sido superado. No hay más juicio de daño de accidentes automotores, porque se ha fijado un régimen tarifado que ha satisfecho a todos y no se litiga más por accidentes automotores. Ustedes imagínense el avance que significa esto en términos de eficiencia de indemnización, de reparación y de minimización de costos judiciales, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos que pensar, si realmente estos principios generales nos dan las, las respuestas más adecuadas, más eficientes para países como los nuestros, en donde el costo del reclamo es tan alto, ¿no? Posso falar? Pois não, professora Maria. Muchas gracias por las exposiciones y quería decirles que a lo largo de las dos exposiciones siento que la mayoría de los problemas son comunes. Transitamos sendas parecidas. Y esto que expresa recién Fernando, lo conversábamos el otro día, la presencia de los principios en la Constitución, la constitucionalización del derecho privado, como decimos aquí, tal vez hace que estas cuestiones queden tan abiertas, tan laxas, que el intérprete les da el contenido que quiere. La diferencia con la regla está claro cuál es el contenido que se debe dar a esa obligación, quién está obligado a cumplirla. En cambio, un principio tiene una textura más abierta y quizás sea eso lo que permite esa mirada tan flexible en la causalidad, que por otra parte, aquí no la tenemos en las normas, pero tal vez en la realidad se dé, Federico, ¿no? Y es la alarma que plantea el profesor López Mesa cuando dice, bueno, la tentación de ser generoso con el dinero ajeno.
el ejemplo que nos planteaba de la responsabilidad del hotel, sí, llama la atención porque parecería que las advertencias estuvieron puestas. Pero es verdad, algún juez puede decir, bueno, pero no hubo un cerco fosforescente o con ciertas características que le impidiese de toda forma acceder. También aquí tenemos algunos fallos que llaman la atención por la amplitud en la mirada. Y la presencia de la culpa, si bien en nuestro código, y es lo último que digo, hay numerosos supuestos de responsabilidad objetiva en el código del 2015, yendo al caso de la responsabilidad de los padres, lo establece el artículo como una responsabilidad objetiva. El artículo 1754 lo dice así. Pero cuando da la causa de exhibición de responsabilidad, nos dice que los padres pueden eximirse si prueban que han trasladado la vigilancia. O sea, parecería tener una mirada de nuevo hacia la culpa en la vigilancia, porque si no, esa no debiera ser una causal de exhibición. Bueno, esto como para reafirmar un poco el sentimiento que tengo de que seguimos compartiendo varias de las cuestiones que ustedes han planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. A ver, los más jóvenes, que se animen a hablar. Valentín Pap. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi pregunta es más de conocer un poco el derecho brasilero. Cuando escuché a Marcos Catalán, mencionaba que como elemento de la responsabilidad civil no nombraba la antijuricidad específicamente como un elemento. Entonces, me gustaría conocer un poco cómo funciona la responsabilidad civil. Nosotros en Argentina, seguramente ya Marco lo sabrá, tenemos la antijuricidad como un elemento discutido actualmente, si efectivamente la necesitamos o no para que haya responsabilidad civil, pero bueno, me gustaría conocer un poco cómo es la experiencia brasilera. Ahora, Valentín, José Fernando va a hacer muchas bromas con mi español, porque yo intenté decirles que el ilícito puede tener un efecto reparatorio, puede tener un efecto en la nulidad o puede tener un efecto caducificante. ¿Sí? La crítica Sí, que yo hice fue que no está correcto lo que está en la ley, que dice que para que exista un ilícito necesito tener un daño. Lejos de eso, yo creo que tal vez el único verdadero presupuesto del deber de reparar, de la responsabilidad civil, sea la antijuridicidad. ¿Sí? No necesariamente un ilícito con culpa, pero una conducta que viole el derecho en perspectiva objetiva. Yo trabajaba en eso hace poco porque estoy escribiendo la tercera edición de mi libro, La muerte de la culpa en la responsabilidad contractual, y lá yo veo que el daño, por ejemplo, no es un presupuesto del deber de reparar porque podemos tener casos de responsabilidad sin daño. Y eso es posible probar a ustedes. Que en la responsabilidad contractual tampoco necesito tener un contrato porque estamos aquí hablando de régimen jurídico y yo creo que en los casos de responsabilidad pre o post contractual el régimen jurídico utilizable es el régimen jurídico de la responsabilidad contractual, yo creo. Tengo argumentos para eso y tal vez no esté correcto. Aliás, como en casi todo que hablo, yo creo que no estoy correcto, pero la antijuridicidad sí es fundamental, pero en perspectiva objetiva.
un comportamiento que es contrario al derecho, ¿sí? Es eso. Contestado, me parece, Valentín, el, el interrogante. Bueno, son las 7:15, le hemos, como decimos aquí en la Argentina, sacado el jugo a nuestros invitados, quienes muy gentilmente y desinteresadamente, además, nos han brindado esta larga y muy fructífera charla sobre la responsabilidad civil en Brasil, como decía, como dijo Cristina Plovanich recién. Tenemos los mismos problemas. Por allí las herramientas que utilizamos no son las mismas, o no les ponemos por lo menos los mismos nombres, pero se acercan bastante al final en las soluciones que acercamos o que trata de acercar el sistema a problemas que muchas veces exceden al derecho, porque el derecho se tiene que hacer cargo de problemas que no genera precisamente el derecho o que no tiene a su mano la solución, pero bueno, como, como digo yo, en estos tiempos el derecho todavía sigue siendo el modo en que estas sociedades han elegido para solucionar los conflictos sociales, ¿no? Y en esto estamos todos muy comprometidos. El Centro de Estudio de Daños está precisamente comprometido para tratar de repensar cuáles son las mejores soluciones que se pueden aportar desde el derecho a a las situaciones que no son fáciles en nuestros países precisamente, ¿no? Así que esta tarde hemos aprendido mucho, mucho, mucho de eso y se los agradecemos de corazón. Quizá cuando pasemos esta tormenta, yo digo que todas las tormentas pasan, la vida sigue y seguramente cuando pasemos esta tormenta en la que estamos viviendo, los vamos a tener aquí en Córdoba y vamos a poder disfrutar mucho más de ustedes aún. Muchas gracias de nuevo y en nombre de todos los participantes y pido para ellos que abran los micrófonos y podamos darle un aplauso que se escuche por lo menos, ¿eh? Por lo menos. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Chao!